Hace 3 noches, cuando el viento soplaba frío desde las cumbres de la sierra de Oaxaca, escuché algo que me heló la sangre. No era el aullido de un lobo ni el crujido de las ramas. Era un llanto, profundo, desgarrador, como si alguien hubiera perdido todo lo que amaba. Soy Juan Morales, un ranchero de 42 años que vive solo en un rancho a las afueras de San Pablo Etla. Llevo media vida cuidando mis cabras, caminando estas tierras, pero nunca había sentido un escalofrío como aquel. Hoy les voy a contar cómo ese llanto me llevó a encontrar a una joven abrazando un ataúd de madera y cómo esa noche cambió mi vida para siempre. Pero antes, déjenme llevarlos al principio, porque lo que pasó en esa sierra no es solo mi historia, es algo que podría tocar el corazón de cualquiera de ustedes. Vivo en una casita de adobe, rodeada de nopales y mezquites, con el cerro de fondo. La sierra de Oaxaca es un lugar imponente, montañas que se alzan como guardianes, cubiertas de pinos y encinos, con niebla que se cuela entre los árboles al amanecer. Aquí, el silencio es tu compañero, pero también te hace escuchar cosas que en la ciudad pasarían desapercibidas. Aquella noche, después de guardar las cabras, me senté en el porche con un café de olla, mirando las estrellas. El aire olía a tierra húmeda, porque había llovido por la tarde. Entonces lo escuché, un sollozo lejano, casi ahogado por el viento. Me quedé quieto, pensando que quizás era mi imaginación, pero volvió, más claro, más roto. Era una voz de mujer. Agarré mi linterna y mi machete, no porque tuviera miedo, sino porque en estas tierras nunca sabes si te vas a topar con un coyote o algo peor. Me puse mi sombrero y caminé hacia el sendero que sube al cerro. La luna estaba llena, iluminando los caminos de tierra y las rocas que parecían brillar como plata. Mientras subía, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Mi corazón latía rápido, no de cansancio, sino de una sensación que no puedo explicar. Era como si algo me llamara. ¿Alguna vez han sentido que el destino los empuja hacia algo que no entienden? Comenten abajo si les ha pasado, porque esa noche yo lo sentí con cada paso. Llegué a un claro entre los pinos, donde la luz de la luna caía como un reflector. Y ahí estaba ella, una joven, no más de 25 años, arrodillada en el suelo, abrazando un ataúd de madera tosca. Su cabello negro estaba desordenado, pegado a su cara por las lágrimas. Llevaba una blusa blanca y una falda larga, ambas sucias de tierra. El ataúd no era como los que ves en un funeral elegante, era simple, sin adornos, como si alguien lo hubiera hecho con prisa. Ella no me vio llegar. Seguía llorando, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Me quedé parado sin saber qué hacer. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba sola en la sierra con un ataúd? Y sobre todo, ¿qué había dentro? Me acerqué despacio, tratando de no asustarla. «Señorita, ¿está bien?», dije, con la voz más suave que pude. Ella levantó la mirada y sus ojos... Dios mío, esos ojos estaban llenos de un dolor que no se explica. Eran oscuros, pero brillaban con lágrimas bajo la luna. «No lo entiendes», susurró, apretando el ataúd con más fuerza. «No puedo dejarlo ir». Me quedé en silencio porque... ¿qué le dices a alguien así? Sentí un nudo en el estómago. Quise ayudarla, pero algo me decía que esto no era un encuentro casual. Había una historia detrás de ese ataúd, y yo estaba a punto de caer en ella. Le ofrecí mi chamarra, porque el frío de la sierra es traicionero, pero ella la rechazó con un gesto. «¿Cómo te llamas?», pregunté, sentándome a unos metros para no invadir su espacio. «María», dijo, casi en un susurro. «María Guzmán». Su voz temblaba, pero había algo firme en ella, como si estuviera decidida a cargar con ese dolor sola. Le pregunté si necesitaba ayuda, si alguien más sabía que estaba aquí. Negó con la cabeza. «Nadie puede ayudarme», dijo. «Esto es algo que debo hacer sola». Pero sus manos temblaban, y supe que no era verdad. Nadie puede llevar un peso como ese sin romperse.
Pasé casi una hora hablando con ella, o más bien escuchándola. No me contó mucho, solo que había caminado desde un pueblo cercano, Santa María Atzompa, y que el ataúd era lo único que le quedaba. No quise presionar. En Oaxaca, las historias de dolor suelen estar tejidas con tradiciones, con promesas, con cosas que no se dicen en voz alta, pero algo en María me hizo querer protegerla. Le dije que no podía dejarla sola en la sierra, que era peligroso. «Vente a mi rancho», le dije. «No tienes que contarme nada, pero al menos estarás a salvo». Dudó, mirando el ataúd como si temiera soltarlo. Finalmente asintió. Cargamos el ataúd entre los dos. Pesaba más de lo que esperaba, y el crujido de la madera bajo mis manos me ponía nervioso. Mientras bajábamos el cerro, el silencio entre nosotros era pesado, roto solo por el sonido de nuestras pisadas y el viento. Cuando llegamos al rancho, puse el ataúd en un rincón del granero, cubriéndolo con una sábana vieja. María no protestó, pero no apartó la vista de él. Le preparé un catre en la sala, con una cobija gruesa. «Descansa», le dije. «Mañana hablamos». Pero cuando cerré la puerta, supe que el descanso no llegaría fácil. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar quién estaba dentro de ese ataúd. Y más importante, ¿por qué María no podía soltarlo? Si esta historia está resonando con ustedes, denle un like. Ese gesto ayuda a que más personas descubran historias como esta, historias que nos recuerdan lo que significa ser humano. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían si encontraran a alguien como María solo en la noche con un secreto así? Sus respuestas me inspiran a seguir contando. Pero antes de seguir, déjenme advertirles. Lo que descubrí al día siguiente sobre ese ataúd me dejó sin palabras. Y eso es solo el comienzo. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba por las montañas de la sierra de Oaxaca, pintando el cielo de un naranja suave. Me desperté con el canto de los gallos, pero algo no se sentía bien. Había soñado con el ataúd, con María, con un llanto que no paraba. Me levanté, hice café y miré hacia la sala. María estaba despierta, sentada en el catre, con la mirada perdida en la pared. No había tocado el pan dulce que le dejé anoche. «Buenos días», dije, tratando de sonar calmado. Ella solo asintió, sus manos apretadas sobre la cobija. Había algo en su silencio que me ponía nervioso, como si estuviera esperando algo o temiendo algo. Le ofrecí un café, y esta vez lo aceptó. Nos sentamos en el porche mirando el rancho. Las cabras balaban a lo lejos, y el aire olía a hierba fresca y tierra. La sierra de Oaxaca tiene esa magia. Te hace sentir pequeño, pero también vivo. Intenté romper el hielo. «¿De qué parte de Atzompa eres?», pregunté. Ella tomó un sorbo de café antes de responder. «De un barrio cerca del mercado, pero ya no vivo ahí». Su voz era baja, casi sin fuerza. «¿Y tu familia?», insistí, con cuidado. Sus ojos se nublaron. «No tengo a nadie», dijo, y cambió de tema. «Gracias por dejarme quedar. Me voy hoy». Eso me tomó por sorpresa. «¿A dónde vas a ir con eso?», dije, señalando hacia el granero donde estaba el ataúd. María se quedó callada, como si la pregunta la hubiera golpeado. «No lo sé», admitió finalmente, «pero no puedo dejarlo». Había tanta convicción en sus palabras que no supe qué responder. En ese momento entendí que ese ataúd no era solo madera, era una carga, un peso que ella llevaba en el alma. Y yo, un ranchero que nunca ha salido de Oaxaca, estaba a punto de meterme en algo mucho más grande que mis cabras y mi rutina. Decidí no presionarla, pero le dije que no podía dejarla ir así, sin un plan, sin nadie que la ayudara. «Quédate un día más», le pedí. «Aquí hay comida, un techo y nadie te va a molestar». Dudó, pero al final asintió. Pasamos la mañana en el rancho. Le mostré cómo ordeñar las cabras y por un momento vi una chispa en sus ojos. «Nunca había hecho esto», dijo mientras una cabrita le lamía la mano. Fue la primera vez que la vi sonreír,
Y déjenme decirles, esa sonrisa era como un rayo de sol en un día nublado. Pero no duró mucho. Cuando el sol estaba en lo más alto, María miró hacia el granero y su rostro se endureció otra vez. Por la tarde, mientras preparaba unas tortillas en el comal, María se acercó al granero. La seguí a distancia, no por curiosidad, sino porque temía que se fuera sin despedirse. La vi arrodillarse junto al ataúd, quitando la sábana con cuidado, como si fuera una reliquia. Murmuraba algo, pero no alcanzaba a escuchar. Me acerqué un poco más. «María, ¿qué hay dentro?», pregunté, incapaz de contenerme. Ella se giró con una mezcla de miedo y enojo en los ojos. «No es de tu incumbencia», dijo, pero su voz temblaba. «Lo siento», me disculpé. «Solo quiero ayudarte». Ella bajó la mirada. «Nadie puede ayudarme», repitió, pero esta vez sonó más como una súplica. Esa noche, mientras comíamos unos tamales de mole que preparé, María empezó a hablar. No mucho, pero lo suficiente para que yo empezara a armar el rompecabezas. Me contó que había trabajado como artesana en Atzompa, haciendo figuras de barro negro, como las que venden en el mercado. «Era buena», dijo con un dejo de orgullo, «pero la vida no siempre te deja seguir siendo quien eres». Habló de un novio, alguien que la había hecho sentir viva, pero que también la había roto. No dio detalles, pero mencionó un accidente, una noche en la carretera a Mitla. «Todo cambió después de eso», dijo, y sus manos apretaron el plato hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No quise preguntar más, pero mi mente no paraba. ¿El ataúd tenía que ver con ese novio? ¿Era un familiar? ¿Un hijo? La idea me dio un escalofrío. En Oaxaca, la muerte es parte de la vida. Celebramos el Día de Muertos con altares, flores de cempasúchil y pan de muerto. Pero esto no era una celebración. Esto era un duelo que María cargaba sola. Antes de irme a dormir le dije, «María, no sé qué llevas en ese ataúd, pero no tienes que llevarlo sola. Aquí estoy». Ella no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sentí que quizás podía llegar a ella. Al día siguiente algo cambió. María estaba más callada, pero también más decidida. Me pidió ayuda para mover el ataúd a un carro que había alquilado en el pueblo. «Voy a llevarlo a la iglesia de San Pablo», dijo. «Necesito que descanse en paz». No entendí del todo, pero accedí. Mientras cargábamos el ataúd, noté algo extraño. No pesaba tanto como la noche anterior. ¿Era mi imaginación? ¿O había algo que María no me estaba contando? Cuando llegamos al carro, ella me miró fijamente. «Juan, lo que vas a ver en esa iglesia, no sé si estás listo». Y con eso, cerró la puerta del carro y arrancó. Si esta historia los está tocando, déjenle un like. Ayuda a que más personas se conecten con lo que María y yo vivimos. Y díganme en los comentarios, ¿qué creen que hay en ese ataúd? ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? Pero antes de seguir, déjenme decirles, lo que pasó en esa iglesia me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre María y sobre mí mismo. El camino a la iglesia de San Pablo Etla era un sendero de tierra lleno de baches, flanqueado por milpas y magueyes. El carro traqueteaba mientras María conducía en silencio, con las manos apretadas al volante. Yo iba a su lado, mirando por la ventana, tratando de no pensar en el ataúd que traqueteaba en la parte trasera. El sol del mediodía quemaba y el polvo se metía por las rendijas del carro, dejando un sabor seco en la boca. La sierra de Oaxaca se alzaba a nuestro alrededor, con sus cerros verdes y sus nubes bajas, como si estuviera vigilándonos. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. ¿Alguna vez han sentido que están a punto de descubrir algo que cambiará todo? Comenten abajo, porque eso sentía yo en ese momento. Llegamos a la iglesia, un edificio viejo de adobe con una cruz de madera en lo alto. Las campanas estaban quietas, pero el viento llevaba el eco de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. María estacionó el carro y bajó sin decir nada. La seguí
ayudándola a bajar el ataúd. Pesaba aún menos, o eso me parecía. Era posible. No dije nada, pero mi mente no paraba de dar vueltas. María lo llevó hasta la entrada de la iglesia, donde un sacerdote joven, el padre Esteban, nos esperaba. Lo conocía de vista. Era un hombre tranquilo, de unos 30 años, que siempre tenía una palabra amable para los del pueblo. «María», dijo el padre, con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Lo trajiste?» Ella asintió sin mirarlo a los ojos. «Necesito que descanse», dijo, casi en un susurro. El padre me miró, como buscando una explicación, pero yo solo encogí los hombros. No sabía más que él. Entramos a la iglesia, que olía a incienso y cera quemada. Las bancas de madera estaban vacías, y la luz entraba por las ventanas pintando el suelo de colores cálidos. Pusimos el ataúd frente al altar, y María se arrodilló, tocando la madera con una ternura que me partió el corazón. El padre Esteban se acercó y puso una mano en su hombro. «María, ¿estás segura?», preguntó. Ella asintió, pero no dijo nada. Yo me quedé atrás, sintiéndome como un intruso. Había algo sagrado en ese momento, algo que no entendía del todo. El padre empezó a rezar en voz baja, un Padre Nuestro que resonaba en las paredes de la iglesia. María lloraba en silencio, con la cabeza gacha, y entonces hizo algo que no esperaba. Abrió el ataúd. No sé qué esperaba ver, un cuerpo tal vez, una reliquia, pero lo que vi me dejó helado. El ataúd estaba lleno de objetos, fotos, cartas, un rebozo bordado, un par de zapatitos de bebé, una cruz de madera. No había nadie dentro, solo recuerdos. María sacó una foto, una en blanco y negro de un hombre joven, sonriendo, con un sombrero de vaquero. «Es él», dijo con la voz rota. «Es todo lo que queda de él». El padre Esteban se arrodilló a su lado. «María, esto no es un entierro, es un adiós», dijo con suavidad. «Debes dejarlo ir». Ella negó con la cabeza, apretando la foto contra su pecho. «No puedo», sollozó. «Si lo dejo ir, lo pierdo para siempre». Me acerqué, sin saber qué decir. «María», dije, «no lo pierdes. Lo que amaste de él vive en ti». No sé de dónde saqué esas palabras, pero salieron de mi corazón. Ella me miró y por primera vez sentí que me veía de verdad. Pasamos horas en la iglesia. María empezó a hablar poco a poco. Me contó que el hombre de la foto era Diego, su prometido. Habían planeado casarse, construir una vida juntos, pero un accidente en la carretera a Mitla se lo llevó. Diego conducía de noche, después de una fiesta, y un camión lo embistió. María no estaba con él, pero cargaba la culpa como si hubiera sido su culpa. «Debí detenerlo», dijo. «Debí decirle que no manejara». El ataúd no era para un cuerpo, era para los pedazos de su vida con Diego. Las promesas, los sueños, los planes que nunca se cumplieron. El padre Esteban escuchaba, asintiendo, dejando que María hablara. Yo también escuché, y cada palabra era como un golpe. Pensé en mi propia vida, en las cosas que no digo, en las personas que he perdido. ¿Quién no ha cargado un peso así alguna vez? Comenten abajo si alguna vez han sentido que no pueden soltar algo del pasado. Sus historias nos unen, y quiero leerlas. Al final, María decidió dejar el ataúd en la iglesia. «No estoy lista para quemarlo», dijo, «pero puedo dejarlo aquí». El padre Esteban prometió guardarlo en un cuarto trasero, donde nadie lo tocaría. Cuando salimos, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo la sierra de rojo y morado. María parecía más ligera, pero también agotada. «Gracias, Juan», dijo, y su voz tenía una calidez que no había escuchado antes. Pero cuando subimos al carro, vi algo en sus ojos, una sombra, como si aún escondiera algo. Y entonces me lo dijo: «Hay una cosa más que debo hacer, pero necesito tu ayuda. Si esta historia los está moviendo, denle un like. Ayuda a que más personas encuentren este tipo de relatos que nos recuerdan lo que significa sanar. Y díganme en los comentarios,
¿Qué creen que María necesita hacer ahora? Pero antes de seguir, déjenme advertirles. Lo que María me pidió me llevó al borde de todo lo que creía posible. El cielo de la sierra de Oaxaca estaba cubierto de nubes grises cuando María me dijo lo que necesitaba hacer. Estábamos en el carro, de regreso al rancho con el ataúd ya en la iglesia. El aire olía a lluvia y los relámpagos brillaban a lo lejos como si la sierra estuviera a punto de hablar. «Juan», dijo María con la voz firme pero temblorosa, «hay un lugar al que debo ir. Es en la montaña, cerca de donde me encontraste, pero no puedo ir sola». Sus palabras me dieron un escalofrío. No era miedo, sino una sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. «¿Qué hay en ese lugar?», pregunté. Ella miró por la ventana evitando mis ojos. «La verdad», dijo, «y tal vez la paz». Esa noche preparamos todo. María insistió en que fuéramos al amanecer cuando la sierra está más tranquila. Empaqué una mochila con agua, tortillas, un poco de mole y mi machete. María llevó una bolsa pequeña, con algo que no me dejó ver. Antes de salir, me miró fijamente. «Juan, si algo pasa, no me culpes», dijo. No entendí, pero asentí. Había algo en María que me hacía confiar en ella a pesar de todo. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Confiar en alguien sin saber por qué? Comenten abajo, porque esa confianza me llevó a seguirla hasta el fin. Salimos al alba, cuando la niebla cubría los cerros y el aire era frío y húmedo. Caminamos por un sendero estrecho, rodeado de encinos y cactáceas. La sierra de Oaxaca es un lugar donde sientes la historia en cada piedra, en cada árbol. María iba adelante, con paso decidido, como si conociera el camino de memoria. No hablaba, pero su silencio no era incómodo. Era como si estuviera preparándose para algo. Después de una hora, llegamos a un claro en lo alto de la montaña. Había una cruz de madera clavada en el suelo, rodeada de flores secas de cempasúchil. «Aquí es», dijo María, arrodillándose. Me contó la verdad, y cada palabra era como un peso que se quitaba de su alma. La cruz marcaba el lugar donde Diego murió. No fue en la carretera a Mitla, como ella había dicho antes. Fue aquí, en la sierra, en un accidente que nadie explicó del todo. Diego era repartidor, y esa noche conducía un camión con artesanías de Atzompa. El camino era traicionero, y algo salió mal. El camión se salió del sendero y cayó por un barranco. María estaba con él, pero sobrevivió. «No pude salvarlo», dijo, con lágrimas corriendo por su cara. «Intenté sacarlo, pero el fuego…» No terminó la frase, pero no hacía falta. Pude imaginar el resto. María sacó de su bolsa una carta y una pequeña figura de barro negro, un ángel que ella misma había hecho. «Esto era para él», dijo. «Iba a dárselo el día que nos casáramos». Enterró la carta y el ángel al pie de la cruz, cubriéndolos con tierra. «Ahora puede descansar», susurró. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su dolor. Pensé en mi propia vida, en las cosas que no he dicho, en las personas que he perdido. En Oaxaca honramos a nuestros muertos, pero a veces olvidamos honrar a los vivos. María me enseñó eso. Cuando terminó, el sol empezó a salir, rompiendo las nubes. La sierra se iluminó y por primera vez vi a María sonreír de verdad. «Gracias, Juan», dijo. «Sin ti no lo habría logrado». No supe qué responder. Solo sentí que, de alguna forma, ella también me había ayudado a mí. Bajamos la montaña en silencio, pero era un silencio diferente, más ligero. Cuando llegamos al rancho, María decidió quedarse un día más. «Quiero aprender a hacer tortillas», dijo, con una risa tímida. Y así pasamos el día juntos, riendo, cocinando, como si la sierra nos hubiera dado una segunda oportunidad. Han pasado semanas desde entonces. María volvió a Atzompa, pero ahora trabaja en un taller, enseñando a otros a hacer figuras de barro. Me escribe a veces, y cada carta es un recordatorio de lo que vivimos. La sierra sigue ahí, con sus secretos y sus historias. Y yo,
un ranchero solitario, aprendí que a veces ayudar a alguien a soltar su pasado es también una forma de encontrar tu propio camino. Si esta historia los tocó, denle un like. Ayuda a que más personas encuentren estas historias que nos unen. Y díganme en los comentarios, ¿qué los inspira a seguir adelante después de un dolor así? Sus experiencias son luz para otros. Y si quieren más historias como esta, suscríbanse. Cada semana traigo un relato nuevo desde el corazón de Oaxaca, porque aquí, en estas tierras, todos tenemos una historia que contar.